Buenos días, profesor, compañeros y a todos aquellos que pudiera llegar a este video, ya que motivados por nuestro profesor, el licenciado Hernán Víquez, él nos motivó a subir el mismo a la plataforma de YouTube. Venimos a presentarles el proyecto titulado Aplicaciones del álgebra booleana en la ingeniería en sistemas, de la materia de matemáticas discretas de la Universidad Fidelitas. En la primera parte nos encontramos con el resumen de este proyecto, ¿verdad? Y entre los principales objetivos para este proyecto era explicar o establecer la importancia del álgebra booleana y su aplicación en la ingeniería en sistemas, logrando demostrar por medio de una serie de ejemplos eh, el alcance de esta área de la matemática y específicamente en nuestra carrera, ¿verdad? Luego de esto tenemos la problemática que deseamos resolver. Bueno, principalmente, ¿verdad? Era demostrar la funcionalidad del álgebra booleana en la ingeniería en sistemas por medio de la investigación de diferentes recursos, ¿verdad? Bueno, tanto ya sean las bibliotecas de la universidad, ¿verdad? Como por medio de la web, hicimos esta investigación. Los principales motivos que nos llevaron a investigar el tema, ¿verdad? Es adquirir más conocimiento de los múltiples campos que colaboran directa o indirectamente con nuestra carrera y específicamente el álgebra booleana. El objetivo general de este proyecto es analizar las aplicaciones del álgebra booleana en la ingeniería en sistemas y así de esta forma poder comprender los temas del curso de mejor manera. Como objetivo específico número 1, tenemos el citar la importancia del álgebra booleana para la creación de compuertas lógicas. Como objetivo específico número 2, nos encontramos que sería bueno mencionar los aportes del álgebra booleana en la programación. Y como objetivo específico número 3 sería el descubrir el funcionamiento del álgebra booleana para la creación de aparatos electrónicos. Para este punto le doy paso a mi compañero Keylor, que nos va a explicar lo que sería el marco teórico de desarrollo de este proyecto. Bueno, para entender un poco más el álgebra booleana y el área principal de estudio, y también un poco en relación con los objetivos, hay que entender primero cómo es que funciona un circuito lógico y sus compuertas lógicas, ya que este es uno de los principales usos del álgebra booleana. El álgebra booleana también se utiliza en la programación, pero para entender cómo funciona la programación es un poco más fácil o más simple de entender con ejemplos de circuitos lógicos, ya que estos se utilizan en álgebra booleana de la mejor manera o la que ha servido más para simplificar y poder utilizar más estos circuitos y hacer que estos avancen. Los circuitos lógicos son máquinas con uno o más dispositivos de entrada, pero con un único dispositivo de salida. Y estos dispositivos poseen un bit de información en un estado 0 o 1. Estos valores de 0 o 1 en realidad son rangos de valores, ya que en la electricidad no hay valores fijos, no hay valores que sean continuos en el tiempo. Por eso es que se determinaron ciertos rangos de voltaje que determinan si es un 0 o un 1, ya que, por ejemplo, en una onda puede variar de 3 a 5 voltios. Puede ser que no siempre sea el mismo voltaje fijo y exacto y baje un poco su voltaje o suba un poco. Entonces, para evitar que esto fallase, se crea un rango en el cual puede ser seguir estando dentro de ese rango y seguir siendo un 1 sin necesidad de que pase un 0 o de que el circuito falle. Estos datos recibidos por el circuito son procesados para llegar a dar un resultado en el dispositivo de salida con un 0 o un 1. Esto lo que nos dice es que una compuerta lógica o un circuito lógico funciona como de la misma manera, es decir, recibe datos en 0 y 1 y entrega solo un dato en 0 y 1. No entrega valores analógicos, sigue siendo lo mismo, ceros y unos. Estos llamados bits vistos a nivel interno no son más que subidas o bajadas de voltaje. Esto es lo que expliqué anteriormente. Los bits o los niveles de voltaje son o pueden ser vistos a nivel de una gráfica, en la cual los voltajes son o los valores son o 0 o 1, sube o baja. Y esto
también se traduce en que, como expliqué anteriormente, el rango sirve como para depurar esa señal. Entonces, si una onda está en un valor de 0 y luego sube a 1, pero el voltaje que da esa señal de 1 igualmente baja un poco o sube un poco, pero se mantiene en el rango, la señal se sigue manteniendo como un 1 y no cambia el valor hasta que sea un 0 totalmente. Esto lo que significa es que la señal se puede ver como una señal de tipo de onda cuadrada y por ende nos sirve un poco también para pasarlo a nivel de la programación en la que se trabajan con ceros o unos, verdaderos o falsos. Claramente, el nivel de complejidad de los circuitos lógicos ha ido en aumento y por ende también es necesario entender las bases booleanas para poder simplificar estos circuitos y realizar cálculos más complejos sin crear tantas compuertas en caso de que no sea necesario. Estas son algunas de las compuertas lógicas básicas. Por ejemplo, está el AND, OR y NOT, que son de las más utilizadas o las más comunes. El AND, igual que todas, el AND recibe dos entradas y entrega una única salida. Vamos a analizar un poco el AND, por ejemplo. El AND recuerda bastante a la conjunción de la lógica matemática, las conectivas lógicas, y se representa con esos símbolos. Esos son los símbolos que se utilizan, por ejemplo, al crear un circuito. Por ejemplo, en un diagrama lógico de un circuito, esa es la forma de entender cómo es que funciona o entender al que crea el circuito que ahí existe una compuerta AND. Puede estar que esta compuerta esté interna en un circuito integrado, el cual contiene otras compuertas, otras entradas, otras conexiones. Como dije anteriormente, se parece a la colectiva lógica de la conjunción, ya que, como podemos ver, sigue una tabla de verdad parecida. Y para verlo en circuitería lógica, tenemos el equivalente en contactos. Como se puede ver, tiene dos switch, por así decirlo, del A y el B. Entonces, si vemos que la corriente quiere pasar desde el punto A hasta la Z, vemos que si, por ejemplo, la compuerta A estuviera cerrada, pero la B estuviera abierta, al punto Z no llega corriente eléctrica. Entonces, por eso es necesario que ambas estén cerradas para que pase la corriente eléctrica. Esto es en este caso, pero por ejemplo, en la compuerta OR, que funciona bastante como una disyunción, es un caso parecido, ya que si, por ejemplo, viendo la tabla de verdad, si ambos estuvieran en cero, ninguno pasa corriente eléctrica hasta el punto Z, pero basta que solo uno esté cerrado para que pase la corriente eléctrica. Y ya que estamos hablando de conectivas lógicas, podemos pasar a entender cómo es que funciona a nivel matemático la álgebra booleana. El álgebra booleana está definida por dos operaciones binarias, es decir, un par de números con un resultado, y funciona con suma y multiplicación, con AND y OR o con conjunción y disyunción, y una operación unitaria, además de los elementos 1 y 0. Entonces, esto funciona prácticamente igual que las conectivas lógicas. Igual sigue ciertas leyes o axiomas que nos permiten disminuir o simplificar estos circuitos en versiones más simples para poder manipularlos mejor. Por ejemplo, las leyes conmutativas, distributivas, de Morgan, de complemento y demás que ya son conocidas por las conectivas lógicas. Y como se puede ver a continuación, los circuitos tan avanzados como estos y con una función tan compleja, con tantas variables, puede ser simplificada en algo más simple siguiendo las mismas leyes que se seguían anteriormente con las conectivas lógicas. Gracias, compañero. Bueno, llegamos a la parte, una de las partes más, o la parte más importante de este proyecto, que serían los resultados del mismo, ¿verdad? A lo largo del desarrollo de este proyecto, analizamos la importancia y el aporte del álgebra booleana en la ingeniería en sistemas. Eh, bueno, desde los circuitos lógicos, ¿verdad? Que son máquinas con uno o más dispositivos de entrada y con un único dispositivo de salida, hasta los programas más elementales, los cuales generan decisiones a partir de esta rama de la matemática. Se demuestra parte de su aplicación fundamental para la toma de decisiones, las cuales, aunque al parecer son sencillas, ¿verdad? Porque partimos de que pueden ser sí o no, unos y ceros. En realidad, esto viene a ser bastante complejo, ¿verdad? Porque hay una serie de combinaciones que se dan, ¿verdad? A lo largo de esas decisiones, eh, que pues hacen un poquito más complejo de entender y de explicar esta parte.
Principalmente el álgebra de Boole nos habla de utilizar las técnicas algebraicas para tratar expresiones de la lógica proposicional, para así poder solucionar más rápidamente problemas como lo son los que tienen que ver con el ámbito del diseño electrónico, ¿verdad? Para la aplicación del álgebra, para aplicación, perdón, real del álgebra de Boole, se parte de un enunciado, el cual se convierte en una expresión de forma booleana, del tipo que se requiere. Y para esto se siguen 3 pasos. Aunque son 3 pasos, como les dije anteriormente, la aplicación de esto es bastante compleja, ¿verdad? Bueno, como primer paso tenemos hallar una función que de conmutación, hallar una función que de conmutación que especifique el comportamiento deseado del circuito. Hallar una expresión algebraica 2, hallar una expresión algebraica simplificada de la función a través del álgebra de Boole. Y 3, implementar la función simplificada utilizando los elementos Boole. Acá tenemos un gráfico que nos va a ayudar muchísimo para la siguiente explicación. Lo que estamos viendo aquí son 2 compuertas lógicas, la compuerta lógica AND y la compuerta lógica OR, ¿verdad? Y tenemos por allá, perdón, vamos a ver, y el símbolo, el triángulo que tenemos ahí es un inversor, ¿verdad? La compuerta AND y la OR tienen por lo menos 2 entradas, nunca una, para recibir bits, y los de la figura número 2 tienen 3 llamadas, que serían las que se ven ahí o las que se muestran ahí, A, B y C. Sin embargo, algunas de estas compuertas pueden tener muchas. Por otro lado, un inversor solo tiene una entrada marcada como A y todas las compuertas solo tienen una salida marcada como Q en la figura. El bit de salida se crea por la compuerta y se transmite a la próxima en el circuito. Luego de esto, ahí podemos observar también algo que en inglés se le llama la truth table, que sería la tabla de verdad o la tabla verdadera. En la figura 2, la función lógica de cada compuerta está en una tabla próxima a ella. Esta tabla se llama truth table. Una truth table completa muestra cada combinación posible de los bits de entrada recibidos por una compuerta lógica o un circuito y el estado de salida para cada combinación. Para una compuerta de 3 entradas hay 8 posibles combinaciones o, como lo vimos en el curso, ¿verdad? Con el profesor, 2 a la 3, ¿verdad? O 2 al cubo, posibles combinaciones de los bits de entrada, lo que corresponde a los números binarios desde 000 decimal 0 hasta 111 decimal 7. La salida de una compuerta AND, mostrada en la figura número 2, A es 1, y si todas las entradas son 1, si una o más de las entradas es 0, la salida es 0. Esto también lo vimos, permítanme para buscar acá la información que tenía lista. Esto lo vimos también en el curso con el profesor y lo llamábamos operadores lógicos básicos, ¿verdad? Donde vimos, por ejemplo, acá lo vemos como compuertas, pero cuando lo vimos en el curso, lo vimos como operadores lógicos, ¿verdad? Y teníamos la conjunción del operador AND, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos decía que si teníamos el operador lógico AND y teníamos 2 verdades, en este caso para las compuertas sería 1 y 1, eso nos iba a dar como resultado 1, ¿verdad? Y si teníamos, por ejemplo, una combinación de falso verdadero o 0 y 1, eso nos iba a dar como resultado un falso, ¿verdad? O un 0 en este caso para las compuertas. Bueno, siguiendo acá con la grafiquita que tenemos, estamos compartiendo ahí en pantalla. Entonces, permítanme un momento, acomodarme ahora sí. Decimos que la salida de una compuerta AND mostrada en la figura número 2, A es 1, y si todas las entradas son 1, si una o más de las entradas es 0, la salida es 0. Por eso el nombre, ya que la salida será 1, y la entrada A, AND, o I en inglés, la entrada B, AND, la entrada C, todas ellas son 1. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito aquí. Ok.
Después, en la salida de una compuerta OR, ¿verdad? Que también eso lo vimos como un operador en el curso. En el caso de los operadores OR, nosotros lo vimos de esta forma. La disyunción o operador OR nos decía que si teníamos dos verdades o dos unos y unos, ¿verdad? En el operador OR teníamos un 1 como resultado final. Y si teníamos un 1 y un 0 o un verdadero y un falso, también teníamos un 1 como resultado. La única forma de que acá hubiera un falso o un 0 al final de la operación, hablando del operador OR, entonces tendríamos que tener dos falsos al inicio o dos ceros al inicio para que nos diera un 0 al final. Bueno, siguiendo acá entonces con la gráfica. Entonces, con la gráfica, ok, ahora sí, tenemos, bueno, que la salida de una compuerta OR mostrada en la figura 2, B es 1, y si al menos una de las entradas es 1, en otras palabras, si la entrada A, OR, o en inglés, la entrada B, OR, la entrada C es 1, OR, si más de una de las entradas, OR, todas las entradas son 1, la salida sería 1. Para el inversor, siempre el bit de entrada saldrá invertido a la salida, o sea, si la entrada es 1, la salida será NOT, o no en inglés, ¿verdad? Y 1. Esto es 0, y si la entrada es 0, la salida es NOT, o 0, o sea 1. Es, como habíamos dicho al principio, es bastante complejo, ¿verdad? Aunque al inicio hablábamos de 3 pasos, ¿verdad? Que nos hablaba, el álgebra de Wolf nos habla de 3 pasos, pues es realmente complejo a la hora de su operación. Ahora los dejo con mi compañera Jamie, que nos va a dar las conclusiones y la finalización de esta presentación. Buenas, voy a hablarles un poco más de las conclusiones. El principal aporte de la álgebra booleana es que define la lógica detrás de los programas. Dicha cumple las funciones que radica en la filosofía que siguen ambas. El álgebra booleana se basa en números de ceros y unos, las cuales cumplen el funcionamiento de las compuertas lógicas, las mismas que, como mencionaba anteriormente, trabajan de ceros y unos, pero a nivel eléctrico encendido o apagado. Dichas manejan sentencias de un código de manipulación de los datos que siguen la filosofía expuesta por George Boole, mismas que tienen aplicados principios y leyes del álgebra. Las funciones AND or NOT son una de las funciones que se usan con el propósito de analizar varias entradas falsas o verdaderas y dar como salida solo un resultado de toda la función. Ahora bien, es un hecho de que el aporte de George Boole ayudó al desarrollo de la programación, donde se destaca el uso de la álgebra booleana en la creación de circuitos lógicos, ya que también siguen con la misma lógica de ceros y unos, y de este modo se puede aprovechar al máximo el uso de la álgebra. En donde se queda en analizar dos entradas con una salida, esto puede expandirse a muchas más entradas con varias funciones y funciones que requieren resultados de otras funciones, y por ello esta circuitería tan compleja requiere simplificarla y puede hacerlo siguiendo los principios de lógicas y leyes que sigue la álgebra booleana, permitiendo crear circuitos como calculadoras de suma y resta hasta los ordenadores más modernos que podamos conocer actualmente. Para finalizar, es importante destacar que para poder manejar dichos temas es importante saber el uso de la lógica, el cual es fundamental el poder tener los principios de lógica lo suficientemente claros para poder manejar todo lo relacionado con el álgebra booleana. Y de este modo, con la investigación realizada por cada uno de los integrantes del grupo, se pudo enriquecer el conocimiento personal y académico de cada uno, haciéndonos entender que el álgebra es muy sencilla en el aspecto de que funciona o no funciona, sí o no, enciende o no enciende. No hay otra metodología que sea más compleja. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.